Por esto vamos a entrevistar de inmediato al abogado profesor de la Escuela de Ciencia Política de San Marcos y comentarista político Carlomagno Salcedo. En Twitter es @carlomagno21, en número @carlomagno21. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aparentemente y según lo que reportan todas las agencias internacionales de noticias, se rompió el empate técnico. ¿Qué considera usted? Bueno, en efecto, si nos ceñimos a las últimas encuestas, en todas ellas aparece como una eventual ganadora la candidata Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Sin embargo, hay que considerar que en Perú las encuestas solamente se publican hasta el domingo, una semana antes de las elecciones, y precisamente el día domingo ha sido el último debate presidencial. Es un debate presidencial que podría tener alguna incidencia en los resultados, considerando que por lo menos hay que considerar que este es un segundo debate. Hace unos días hubo otro debate en el cual aparentemente no le fue tan bien al segundo candidato, a PPK, pero en este último debate, según lo consideran la mayoría de analistas, ha tenido un mejor desempeño el candidato Pedro Prado Kuczynski. Y además hay que considerar que en torno a la candidatura de PPK, como se le conoce de manera más coloquial, se han alineado prácticamente todas las fuerzas antifujimoristas y muchas fuerzas de oposición, ¿no? que son, digamos, que le están apoyando de manera crítica a PPK. No es un apoyo incondicional, que no implica alianzas o acuerdos políticos, pero que sí, entre las dos candidaturas, de alguna manera PPK viene a representar una especie de mal menor, que es una característica muy presente en nuestras elecciones. Ahora, el debate parece que giró en más de un 60 o 70% de su tiempo, giró en torno a dos grandes temas. Uno que tiene que ver, por supuesto, con el pasado o en todo caso la relación filial de Keiko Fujimori con, evidentemente, su padre, con quien es su padre y que fue presidente del Perú de 1990 al año 2000. Y en lo que respecta a Pablo Kuczynski, giró en torno a su aparente vinculación con el mundo empresarial local, ¿no? Lo que, según Keiko, lo apartaría un poco del pueblo peruano. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál de estas dos temáticas realmente fortaleció la candidatura de cualquiera de los dos? Bueno, en realidad, en honor a la verdad, la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, de su campaña presidencial, creo que ha tenido algunos inconvenientes y tropiezos. No ha estado muy clara. Recién hacia el final, la candidatura de PPK ha cogido, digamos, un argumento que para la oposición de Keiko Fujimori es muy fuerte, digamos, cuestionar de alguna manera el legado de la candidata Keiko Fujimori respecto del gobierno autoritario de su padre. Recordemos que Alberto Fujimori inauguró en el Perú un tipo de régimen que también se ha dado en otras realidades, como en Venezuela o en otros países, de gobiernos elegidos de manera democrática, pero que ya en el ejercicio del gobierno pervierten la democracia y se convierten en regímenes autoritarios. Sí. Entonces, el principal cuestionamiento que hay respecto de Keiko Fujimori no es solamente de ser la heredera política de su padre, sino existen una serie de acusaciones actuales, del actual entorno de Keiko Fujimori, de que aparentemente ella no habría roto con el pasado de corrupción que caracterizó al gobierno de su padre. Entonces, lo que ha hecho PPK es, digamos, recoger estos argumentos y colocarse como el abanderado de los grandes cuestionamientos contra la candidata Keiko Fujimori, precisamente por estas vinculaciones a la corrupción. Hay que considerar que dos de los principales líderes del fujimorismo, el secretario general Joaquín Ramírez, hace muy poco ha sido vinculado, se conoció de que estaba siendo investigado por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Y el nuevo secretario general y candidato a la vicepresidencia, José Kimper, también está involucrado recientemente en un escándalo de manipulación de audios para tratar de confundir al electorado y tratar de salvar la imagen de Joaquín Ramírez, el involucrado en temas de narcotráfico. Sí. Entonces, estos temas vinculados a la corrupción, al narcotráfico, están muy presentes y por eso existe una posición muy fuerte. Sin embargo, también es verdad de que la campaña de Keiko Fujimori se ha enfocado precisamente en los sectores más populares, ¿no? En el Perú se hablan de 5 niveles socioeconómicos, de la A a la E, ¿no? A el más alto y E el más bajo, ¿no? Ella ha enfocado sus esfuerzos, digamos, en la gente más pobre. Y precisamente frente a la gente más pobre, ella ha jugado mucho con esta imagen de caracterizar a su oponente como el candidato de los ricos, el candidato de los empresarios, Sí. cosa que también le podría dar buenos réditos.
Entonces, digamos, la campaña es muy intensa, muy polarizada. Yo en realidad diría que, a pesar que aparentemente, según las últimas encuestas, la favorita a ganar las elecciones sería Keiko Fujimori, yo diría que nada está dicho, porque en el Perú suelen ocurrir sorpresas. Justamente eso le iba a En las pasadas preguntar. elecciones del año... Justamente eso le iba a preguntar, señor Salcedo, porque además nos quedan apenas unos segundos ya para terminar esta entrevista y es lo que tiene que ver con el giro que pudiera dar en esta semana que apenas le queda a esta carrera electoral hacia las presidenciales. Y, por ejemplo, Kuczynski acusó a Keiko Fujimori, lo ha hecho en reiteradas ocasiones, de no tener gestión, de no tener un aval que soporte el hecho de que pudiera hacerlo mal por no tener experiencia. ¿Esto pudiera darle un giro al asunto? Yo creo que de alguna manera los argumentos ya están exprimidos. Ciertamente hay que considerar lo siguiente. Uno de los temas con que el candidato PPK golpeó a Keiko Fujimori fue recordarle a la candidata que cuando ella fue congresista en el periodo anterior, de 1000 días de sesiones, ella faltó a la mitad, a 500, ¿no? Y efectivamente eso es muy conocido en el Perú, y ella no supo justificar y se amparó en que faltó 500 días porque fue madre en un par de oportunidades y tuvo 2 meses en una maestría. Pero obviamente ni eso alcanza, o sea, ciertamente es más por ahí donde ha golpeado, pero yo creo que también muy importante va a ser las definiciones que hagan los diversos partidos de oposición a Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Algunos de los cuales recién se están terminando de definir estos días, que recién están empezando a dar su apoyo a PPK. Hay que considerar también lo siguiente, que ambos candidatos realmente son candidatos de derecha, y eso ha originado muchas incertidumbres a los candidatos de izquierda, digamos, respecto a quién, es más, muchos hablan en algún momento de que ellos iban a abstenerse, claro, o a votar por el blanco y viciado. Claro, y recién en el último día han decidido ellos ya dar un apoyo explícito a PPK, ¿no? Porque básicamente han planteado la discusión en términos de democracia versus dictadura. Señor Carlos Magno. En realidad yo diría que es de pronóstico muy reservado el resultado de estas elecciones, y digamos, estos días que quedan van a ser muy intensos, ciertamente, ¿no? Y seguramente van a haber más líderes políticos, sociales que se van a pronunciar. El día de mañana ciertamente va a haber una gran movilización en el Perú que se llama del Keiko no va o no a Keiko, que es una movilización que además se reproduce en muchas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, bueno, las cosas están así. Yo no me atrevería de ninguna manera a decir que necesariamente Keiko Fujimori va a ganar. Bueno, veremos entonces cómo se mueven los porcentajes, los números, aún a pesar de que no se puedan dar a conocer allí en el Perú, porque entiendo, según lo que usted acaba de confirmar, que ya no se pueden publicar encuestas, pero siempre se cuelan hacia otros países. Estaremos muy atentos, señor Carlos Magno Salcedo. Muchas gracias a ustedes. Que pase buenas tardes. Carlos Magno 21 es su cuenta en Twitter, @carlomagno 21. Recuerden, él es profesor de la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, comentarista político. Carlos Magno Salcedo. Amigos, ya llegamos al final de esta emisión de Latinoamérica en Vivo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Recuerde de todas formas que esto queda on demand en la galería de programas de Vivo Play, y que mañana vamos a estar de nuevo en vivo a través de Vivo Play y también a través de TV Venezuela, nuestra cadena aliada para toda su audiencia en los Estados Unidos. Nos despedimos, los dejamos con nuestra sección de siempre Conoce Más, que es un compilado de las caricaturas de Latinoamérica, y nos volvemos a ver mañana.